Hay un sentido en que todo ser humano quiere estar parado frente a la presencia de la gloria, ¿cierto o no? El artista o un cantante famoso quiere estar frente a la gloria de la cúspide de su carrera. El deportista profesional quiere estar parado en la gloria de romper todos los récords del deporte que practica. El científico quiere estar parado en la gloria de haber creado o descubierto algo que trascenderá por generaciones. El político quiere estar parado en la gloria de la cúspide política para ser recordado por los siglos. Todos estos ejemplos, de una forma u otra, buscan la presencia de la gloria de Dios en sus vidas. Sin embargo, ellos no lo llaman así. Ellos simplemente buscan la gloria. El problema es que pocos buscamos la gloria donde ésta en verdad existe, es decir, ante la presencia de Dios. Hemos sido creados para buscar la gloria en la persona de Dios. Pero por nuestro pecado la buscamos en lo creado en vez de en el Creador. El título del mensaje esta mañana, Iglesia Vida Vertical, es Gloria. Creo que es el título más corto que he puesto en un mensaje. Gloria es el título del mensaje de esta mañana porque gloria es en gran parte el énfasis de nuestro texto esta mañana. El texto de hoy nos habla del Shekinah, que es una palabra del hebreo que significa precisamente eso, la gloria, la manifestación de la gloria de Dios que vino a morar entre el pueblo de Israel, una vez que ellos, claro, siguieron al pie de la letra las instrucciones de la creación de los elementos del tabernáculo. Una vez que pusieron en orden esos elementos e instalaron sus sacerdotes para la administración del tabernáculo, la manifestación de la gloria de Dios es el final del libro de Éxodo. Y es el inicio del recordatorio de nuestra más grande necesidad que vemos en la narrativa bíblica de los libros que nos aparecen después del libro de Éxodo en nuestras Biblias. Así es que vamos a profundizar un poco más en este tema de lo que vamos a encontrar hoy en el libro de Éxodo. Y como ya bien lo mencioné, la manifestación de la gloria es la cúspide del libro de Éxodo. Es la parte final, el clímax del libro de Éxodo. Pero para que esta gloria se pudiera manifestar, el pueblo de Israel tuvo que mostrar obediencia a la palabra de Dios. El pueblo de Israel tuvo que ser generoso en su aportación para la construcción del tabernáculo. El pueblo de Israel tuvo que ser generoso con sus dones para poder construir las piezas y los elementos que incluyen la construcción del tabernáculo. Y después todavía tuvieron que hacer algo más. Esto es juntar todo eso que ellos hicieron, todo eso que ellos construyeron, cada elemento que Dios había mandado que se hiciera según las instrucciones que Él había dado y que vimos la semana pasada. Ahora todo lo tenían que poner junto, no podía estar separado. Era parte del proceso, era parte de las instrucciones que ellos tenían que considerar. Así que eso es lo que vamos a ver en los primeros 8 versículos del capítulo 40 de Éxodo, el mandato de juntarlo todo. Acompáñame a leerlo nuevamente. Capítulo 40 de Éxodo, versículos 1 al 8, que dice así: Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: el primer día del mes, primero, levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo, pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella.
Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. ¿Te das cuenta? Hay un mandato, sigue habiendo mandatos. No han acabado las instrucciones. Estamos viendo que Dios está siendo no solamente muy específico en el tipo de muebles, el tipo de estructura, los materiales, sino también en dónde tenían que estar posicionados cada uno de ellos y cómo es que iban a interactuar los unos con los otros, quién iba primero, quién iba después, quién iba al final. Nos damos cuenta que hay un orden, ¿cierto? Empieza con el lugar santísimo, luego los elementos del lugar santo, después los elementos que están en el patio, y todo en conjunto forman el tabernáculo. Dios está siendo específico en el orden en el que deben de ir colocando cada uno de los elementos. Cada uno cumple una función, y el pueblo de Israel está sometiéndose a la palabra de Dios en el mandato de juntarlo todo, es parte del proceso, amén. Y es claramente lo que vemos en el texto. Israel sigue obedeciendo la palabra de Dios tal como Él lo ha mandado. Y continúa haciéndolo en los versículos 9 al 15, en donde vemos el mandato de consagrarlo todo. Esto es de hacerlo utilizable. Ese es el segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana, el mandato de consagrarlo todo. ¿Qué quiere decir esto? De hacerlo útil, utilizable. Vamos a leerlo, versículo 9. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él. Lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios. Consagrarás el altar y el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base y la consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas. Los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes. Su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. ¿Qué es lo que vemos? Ya lo dije, el mandato de consagrarlo todo. ¿Qué significa que todo tiene que estar consagrado para Dios, que todo tiene que tener un uso útil para la obra de Dios, que todo tiene que tener una perspectiva con la santidad de Dios? Básicamente por eso se consagraban cada uno de los elementos, incluyendo los sacerdotes, ¿te das cuenta? No nada más los elementos, sino aquellos que iban a manipular los elementos, aquellos que iban a ministrar en el templo, aquellos que iban a llevar la administración de las ordenanzas que Dios le ha dejado al pueblo de Israel, y que de manera más clara, bueno, ya vimos, pero vamos a seguir viendo en el libro de Levítico, que por cierto ya predicamos esa serie, así es que no te puedes quedar ahí. Ya terminamos la serie de Éxodo, y si no pudiste ver la serie de Levítico, yo creo que sería un buen momento para considerarla en tu dieta y en tu discipulado. Claro, si ya lo hiciste, no está de más que lo vuelvas a escuchar. Ahora ya tienes lo que antecedía a Levítico, y creo que todavía va a ser más enriquecedor el que la puedas considerar. Pero, en fin, tenemos el mandato de consagrarlo todo, y así sigue siendo, iglesia, en nuestros días. Para ellos era importante la consagración, Dios lo consideró importante, y por eso se toma estos versículos, del versículo 9 al 15, para instruir a Moisés de la necesidad de consagrar los elementos para el templo. Y me llama mucho la atención cómo es que todo se tenía que ver como santo. ¿Te das cuenta? En versículo 10 aún vemos: el altar será santísimo para el Señor. Entonces estamos hablando de que para el Señor la santidad es muy importante en este proceso de consagración. Los elementos están siendo consagrados para exaltar su santidad. Todo tiene que ver con el carácter santo de Dios. Y por eso es que se consagran cada uno de los elementos, incluyendo los sacerdotes. Y eso no ha cambiado. Tú y yo, si somos ciudadanos del nuevo pacto en la sangre de Cristo, hay un sentido en el que hemos sido consagrados para Dios. Nuestras vidas deben ser vidas que son devotas
hacia la santidad de Dios, en donde lo que tú y yo estamos buscando en nuestro caminar con Dios, en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestra perspectiva de vida, es precisamente eso, que todo lo que hagamos sea en devoción a Dios, para la santidad de Dios, considerando su carácter santo. Eso es algo que tú y yo deberíamos estar buscando hacer esta mañana y todos los días que nos queden en esta tierra. Dios quiere un pueblo santo. Dios nos salvó no nada más para escapar del infierno, ya lo hemos dicho antes, Él nos salvó para considerar la santidad misma, para parecernos a Él. ¿Somos hijos del Santísimo, sí o no? Y si eso es verdad, entonces ahora la santidad se tiene que ver manifestada en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de tratar a los demás, en nuestra forma de pensar cosas de Dios. Él es un Dios santo y quiere que su pueblo sea santo junto con Él. Amén. Entonces vemos eso, no solamente tienen que juntarlo todo, después tienen que consagrar todo eso que han juntado, ¿para qué? Para hacerlo utilizable, listo para el servicio, listo para la obra del ministerio. Y después vemos el tercer subénfasis de nuestro texto esta mañana, la gran obediencia. Seguimos viendo el énfasis que inició la semana pasada con el mensaje de que todo lo hacían según el Señor lo había mandado, todo lo hacían según el Señor había ordenado. Y lo vemos en versículos 16 al 33. Acompáñame a leerlos nuevamente. Dice versículo 16. Así Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Así lo hizo. Me encanta el énfasis porque recuerda que venimos de un contexto de Israel en el desierto donde no estaban haciendo tal cual Dios había dicho, ¿cierto o no? Dios les dijo que tenían que esperar a las faldas del monte. ¿Y qué hicieron? Construyeron un becerro y lo adoraron. Y se postraron a los ídolos, por decirlo así. Pero aquí ya no vemos eso. Aquí vemos el corazón de alguien que se ha arrepentido, que ahora no solamente escucha la palabra de Dios, sino pone en obra esa palabra. Y entonces ellos hicieron tal cual el Señor lo había mandado. Versículo 17, el primer mes del año, segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus brasas, colocó sus tablas, metió sus barras, erigió sus columnas, extendió la tienda sobre el tabernáculo, sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Otra vez, ¿te das cuenta? El énfasis, pon mucha atención en el énfasis, tal como el Señor había mandado. Entonces, versículo 20, tomó el testimonio y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio, tal como el Señor lo había mandado a Moisés. Versículo 22. Puso también la mesa en la tienda de reunión en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo y quemó en él incienso aromático, tal como el Señor había mandado a Moisés. Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar y puso en ella agua para lavarse. Y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies en ella cuando entraban a la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. ¿Qué es lo que vemos? Gran obediencia, ¿cierto o no? Gran obediencia. Todo tenía que ver conforme a lo que Dios había mandado. No lo que ellos se habían imaginado, no lo que a ellos les hubiera gustado, no las preferencias. Aquí las preferencias humanas quedaron a un lado. Es tal cual el Señor había mandado. Aquí no hubo de que, oye, es como que la mesa de los panes no se ve muy bien aquí, ¿qué te parece si la ponemos afuera? ¿O qué te parece si la ponemos adentro, al lado del arca, del pacto? Nada.
Ellos tenían que hacer tal cual el Señor había mandado a Moisés. Todo tenía un propósito, todo era una figura, todo era una sombra de la figura, de las cosas que existen en los cielos, por decirlo así. Y al final del día todo representaba un aspecto del carácter de Dios, de su santidad, de sus atributos, de su presencia, de su persona. De forma que ellos tenían que obedecer con gran obediencia. Y eso es lo que vemos en el texto. La gran obediencia. Eso es lo que celebramos en el texto, la gran obediencia. El pueblo de Israel está mostrando verdadero arrepentimiento. ¿Cómo? En sometimiento a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Ellos están obedeciendo la palabra de Dios. No hay tregua. No vemos quejas como antes. No vemos al pobre de Moisés tratando de apaciguar a las masas porque están desesperados, porque están enojados, porque no les está gustando cómo está quedando el tabernáculo. No. Lo que vemos es confianza en Dios, confianza en su palabra. La misma confianza que tú y yo deberíamos estar buscando tener cuando leemos la palabra de Dios. Yo creo que es importante que nos examinemos a manera de aplicación. ¿Cuánto estamos imitando a Israel en este contexto en particular de la lectura del día de hoy, del pasaje que estamos escudriñando hoy? ¿Estamos siendo como Israel? ¿Estamos haciendo las cosas como Dios nos la pide, sin cuestionar, sin tratar de suavizar los mandatos de Dios tal vez, o sin tratar de exagerar los mandatos de Dios? Porque podemos ir a los dos extremos, ¿cierto o no? Somos pecadores y la tentación es esa, que suavicemos, minimicemos algún mandato donde Dios fue claro en cuanto a su santidad, en cuanto a la obediencia a su palabra. O puede ser que estemos agregando a la palabra, puede ser que estemos agregando mandatos y principios que la palabra no nos está dando, que Dios mismo no nos pidió, a los cuales nos tuviéramos que someter. Ese es el peligro del corazón humano, ¿sabes? Querer mostrar falsa piedad en cumplir algo que Dios no pidió que cumpliéramos, o querer mostrar falsa piedad en querer minimizar algo que Dios muy claramente nos dijo que teníamos que hacer de cierta forma, o que teníamos que vivir de cierta forma, o pensar de cierta forma. ¿Dónde estamos parados con respecto a esa realidad, Iglesia Vida Vertical? No asumas que no hay algo que estás relajando en tu caminar con Dios, que cuando lees la palabra de Dios todo lo ves bien, y no solo lo ves bien, sino lo vives y por eso lo ves bien. Porque ahí es donde está la prueba de fuego, ¿cierto? No podemos entender muchas cosas de la palabra y decir, no estoy en desacuerdo, pero luego vivir nuestras vidas como si sí lo estuviéramos. ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión? Pues cuando no nos sometemos a eso que decimos no estar en desacuerdo. ¿Te das cuenta? El corazón es engañoso y podemos llegar a esos niveles de querer engañarnos a nosotros mismos, de pensar que estamos con Dios, que estamos de acuerdo con Él, que estamos caminando con Él, cuando en realidad le estamos dando el avión, cuando en realidad estamos escogiendo nuestra propia perspectiva de cómo deben ser las cosas, ignorando así a Dios y su palabra. Y por eso muchas veces no hay obediencia en nuestras vidas. Por eso muchas veces no existe la gran obediencia que debería ser el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas, del arrepentimiento genuino cuando hemos entendido que hemos pecado en contra de un Dios santo. Obviamente en la iglesia de nuestros días no es un tabernáculo, ¿cierto? No es simplemente colocar las sillas de una forma, no es que tengamos que llegar los domingos aquí, poner las luces de cierta forma y abrir las puertas a cierto ángulo y colocar las sillas en cierto ángulo, el número de sillas que tenga que ser X. No es así, ¿cierto? No es esa la forma en la que necesariamente nosotros tenemos que someternos a la palabra. Hay libertades en Cristo, hay libertades en el Evangelio, en el Nuevo Pacto, en la sangre de Cristo, hay muchas libertades. Podemos escoger las canciones que queramos. Esa es una libertad que tenemos. Obviamente, si las vamos a usar en el contexto de adoración congregacional, también estamos atados a ciertos principios. Queremos que sean canciones que nos hablan de Dios, que revelan el carácter santo de Dios, que nos hablan de la obra de Cristo en nuestras vidas, que se enfocan en la gloria de Dios y no en la gloria de los hombres. ¿Te das cuenta? Sí hay cosas, sí hay estatutos, sí hay principios que debemos estar buscando guardar, aún en medio de esas libertades. Y para que podamos identificarlos, obviamente tenemos que conocer este libro.
No solamente el libro de Éxodo, sino de toda la revelación, todo el consejo de Dios, porque en todo hay sabiduría y de todo podemos extraer cosas que todavía aplican a nuestras vidas y a nuestro contexto de adoradores en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. La obediencia sigue siendo parte del llamado en nuestro contexto de adoración a Dios. No ha cambiado. Las reglas del juego siguen siendo las mismas. Amén. Así que es importante que tengamos eso en mente. Antes de pasar al siguiente punto, el 4 de 5 en el mensaje de hoy, que tiene que ver con la gloria de Dios. Versículos 34 al 35, son 2 versículos en donde claramente vemos el resultado final de todo lo que ellos, de todo el esfuerzo, de toda la obediencia, de todo lo consagrado. Vemos el Shekinah, la gloria de Dios manifestada en el tabernáculo. Pero no es así como le puse al punto. El punto tiene como título La gran decepción. Y yo sé que suena controversial, ¿no? Dices, predicador, me estás diciendo que la gloria de Dios es la cúspide, la gloria de Dios es el pináculo, la gloria de Dios es el énfasis. ¿Cómo que la gran decepción? Bueno, ahorita te explico por qué. Vamos a leer los pasajes primero, ¿qué te parece? Versículo 34 y 35 que dice así: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Ahora sí, déjame te explico por qué la gran decepción. Porque ya no hay acceso así de fácil. Sí, la gloria de Dios está siendo manifestada en el tabernáculo. Dios sí está morando entre su pueblo. Dios es vecino. Sí, Dios vive en el mismo barrio que nosotros, dicen los israelitas. Y eso pudiera parecer buenas noticias, y en un sentido lo son, porque ya lo vimos en los pasajes pasados. Si Dios no iba con ellos, decía Moisés, nosotros no queremos seguir avanzando. ¿Cierto o no? Estoy parafraseando. Si tú no estás con nosotros, entonces, ¿qué nos diferencia de los pueblos de la tierra? Dios está con ellos. No solo está con ellos, Dios está morando con ellos. Tiene una imagen palpable, visible, de que la presencia de Él está entre su pueblo, pero aún en medio de esa presencia, aún a pesar de que Él es el vecino, ahora está en medio de la congregación, por medio del tabernáculo. La gran decepción es que ellos no se pueden acercar a la ligera a Dios. Ni siquiera Moisés con su obediencia hasta el momento, ¿te das cuenta? Ni siquiera Moisés como un buen intercesor, ni siquiera Moisés que se le ofreció que podían empezar de ceros con él y con su familia. ¿Recuerdas ese pasaje? Ni siquiera Moisés se puede acercar así nada más, de buenas a primeras, con una jovialidad cualquiera, ahí a donde mora la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? El impacto es que la nube, que es una epifanía, como ya lo hemos hablado, de Dios y su presencia, cubre la tienda de reunión. Ahí habla de que toda la presencia de Dios estaba morando en ese lugar, de que no había un espacio que no estuviera siendo llenado de la presencia de Dios. Lo cubre, como cuando tú cubres una mesa con un mantel. ¿Qué es lo que pasa? Ya no puedes ver la base de esa mesa porque el mantel la cubre, ¿cierto o no? Algo similar estamos viendo aquí. Después, más adelante, nos dice que el Señor llenó el tabernáculo. Otra vez, misma idea. Es como cuando tienes, no sé, un objeto donde puedes vertir agua y tú llenas el agua a tal punto que se desborda ese objeto, ese frasco, esa botella, y ya no le cabe nada más. ¿Por qué? Porque el agua ya tomó ese espacio. Es como cuando también dice más adelante que en la nube estaba la gloria de Dios y el Señor, voy a hablar,
la reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Misma idea. O sea, la presencia de Dios estaba ahí. No cabía duda que estaba ahí. Pero, ¿cuál era la gran decepción? Que el hombre no podía estar ahí. Que el hombre tenía obstáculos para poder entrar ahí. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Porque Dios es un Dios santo. Y para podernos acercar a Él, nos tenemos que acercar con santidad. Sí, su gloria es resplandeciente. Sí, su gloria es lo más grande. Sí, su gloria es lo que anhelamos. Estar en la presencia de la gloria es lo que necesitamos, pero eso no se puede dar así de fácil. Dios hace todo esto para recordarle a Moisés, para recordarle al pueblo de Israel que Él es un Dios santo y que lo tienen que tratar como tal y que con santidad se deben de acercar a su presencia. Así es que por eso el título de ese subpunto del mensaje de esta mañana, Iglesia Vida Vertical, hay una gran decepción. Moisés tiene que pasar por procesos para poder acercarse a Dios, así como Aarón y su descendencia, así como el resto de las tribus de Israel. Y eso de alguna forma, si aquí terminara esto en Éxodo, aunque pareciera que es un final asombroso, en realidad es un final desilusionante, decepcionante. Si en versículo 35 acabara el libro de Éxodo, entonces pues no sería tan padre el final, no sería tan deslumbrante, tan glorioso el final, no sería de ninguna manera muy conveniente para los hombres, ¿cierto o no? Pero gracias a Dios que no acaba ahí. Todavía tenemos versículos 36 y 38 y después todavía tenemos Levítico y todos los libros que continúan en la palabra de Dios. Y ese es el último énfasis del mensaje de esta mañana, Iglesia Vida Vertical, la gran esperanza. Versículos 36 y 38 y Levítico, versículo 1 en adelante. Velo así. En otras palabras, bueno, vamos a leer esos pasajes y voy a leer Levítico versículo 1. Me voy a ir al siguiente libro. Versículo 36 dice, y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Levítico capítulo 1, versículo 1. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales, de ganado o del rebaño. Hasta ahí. ¿Qué es lo que vemos, iglesia? Una gran esperanza. Dios le está diciendo a Moisés, a su pueblo Israel, sí te puedes acercar a mí, pero necesitas sangre para acercarte a mí. Necesitas un sacrificio. En otras palabras, necesitas lidiar con tu pecado. Y es para eso que tenemos la revelación en el libro de Levítico, que como ya lo dije, ya vimos, y en donde vamos a ver todas las formas en las que el pueblo sí se podía acercar a Dios. Terminamos el libro de Éxodo buscando un mejor Éxodo, un mejor tabernáculo, un mejor mediador. Y básicamente eso lo vemos en cumplimiento con Cristo. Vemos el cumplimiento de la gloria en Cristo. Porque si nos quedamos hasta ahí, versículos 34 y 35, no hay mucha esperanza. Pero hay gran esperanza. Y la gran esperanza continúa en Levítico y se extiende por el resto de la Biblia y la revelación es progresiva y todo apunta al cumplimiento de la gloria de Cristo. En Juan 1:14 vemos
que el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, dice Juan. Vamos a leerlo juntos. Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa sería otra forma de decirlo, sería tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te das cuenta? Cristo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y lo que dice, y vimos su gloria. ¿Te suenan las palabras? ¿Tú crees que a la audiencia original de Juan le resonaban estas palabras? Gloria, tabernaculizó, el Verbo. ¿Crees que se parece un poco a lo que estamos estudiando al final de nuestra serie de Éxodo? De la manifestación de la gloria de Dios en ese lugar, en ese tabernáculo. Ahora podemos ver el cumplimiento de eso que anticipaba esas cosas en la persona de Cristo. Cómo los discípulos pueden hablar ese mismo lenguaje de aquel que se hizo carne, que vino a morar entre ellos, habitar entre ellos, entre pecadores. Y ahora ellos podían ver su gloria, la gloria del Hijo. En Hebreos 1.3, acompáñame a Hebreos si es que tienes tu Biblia cerca, y si no, no te preocupes, lo voy a leer. En Hebreos 1.3 vemos un poco la misma idea. Dice, Él, refiriéndose a Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él, el Hijo, Él es el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? Del Padre. En otras palabras, ¿quieres ver la gloria del Padre? Ve al Hijo. Él es la gloria del Padre. ¿Quieres ver el esplendor de la gloria del Padre? Voltea a ver a Cristo. Voltea a ver a su Hijo Jesucristo, ese que sostiene todas las cosas. Él es la gloria misma de Dios Santo, de Dios verdadero, de Dios misericordioso, de Dios eterno, de Dios justo, de Dios misericordioso, de Dios paciente, de Dios amoroso. El Hijo sostiene y mantiene toda la esencia de la deidad. En Él radica toda la deidad. En Lucas 9:28 vemos el tema de la narrativa en cuanto a la transfiguración. Y vemos cómo es que Jesús también habló de su éxodo en ese pasaje. Vamos a leerlo. 9:28 dice, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan, a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. ¿Te suena? Blanca, resplandeciente, gloria tal vez. Y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno quedarnos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y la otra para Elías, pero Pedro no sabía lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube, ¿te suena? Lenguaje Éxodo, que lo cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo escogido, oigan a él. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto. Por aquellos días no se contaron nada de lo que habían visto. ¿Te das cuenta? ¿De qué estaba hablando Jesús con Moisés y con Elías en la transfiguración? De su éxodo. Esa es otra forma de decir esto que menciona el texto, donde menciona que tenía que cumplir en Jerusalén. El éxodo de su muerte, de la cruz, de la necesidad de rescate, no simplemente de opresores humanos,
sino de nuestro pecado, de la muerte misma. Y ahí habla de la gloria de Dios, ¿te das cuenta? Ahí habla de una nube, ahí habla de la afirmación y del cumplimiento de todas las cosas que vemos en Éxodo y que seguiremos viendo a lo largo de la Biblia y que tienen su cumplimiento en la persona de Cristo. La gloria de Dios encarnada. En 2 Corintios 4:6 vemos que se nos dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La gloria de Dios en el rostro de Cristo. Iglesia, todos tenemos la necesidad de estar en la presencia de la gloria de Dios. Todos, de una u otra forma, buscamos estar en la presencia de la gloria. La realidad es que no todos, o más bien me atrevo a decir ninguno, la buscábamos en el lugar correcto. Ese lugar es una persona y esa persona es Cristo, el Dios que se hizo carne, el Hijo de Dios que vino a morar entre sucios pecadores que somos tú y yo. Tenemos una necesidad de estar en la presencia de la gloria de Dios y la respuesta a esa necesidad es Él. La pregunta que nos tenemos que hacer es esa. ¿Me he sometido al Hijo? ¿Me he rendido al Hijo? ¿Veo al Hijo como Él es y como Él mismo se ha revelado de su persona? Como aquel en quien mora la presencia de la gloria de Dios, como aquel que es el más glorioso de entre los hombres, como aquel que es Dios en la carne, como aquel que es Dios exaltado, Dios en gloria. Es así como ves al Hijo esta mañana. Y si no lo ves así, ¿por qué? ¿Es acaso porque sigues buscando gloria en lugares donde Dios nunca prometió que ibas a encontrar gloria? ¿Es acaso porque quieres seguir el estándar de este mundo, el estándar del deportista, del atleta, del político, del actor, de la persona que se quiere hacer famosa porque piensa que la gloria se encuentra en ese lugar, en alcanzar la fama, en romper los récords mundiales, en ser recordado por generaciones? Es más fácil que eso. Necesitamos arrepentimiento. Necesitamos fe en aquel que se hizo carne. Necesitamos reconocer que no estábamos buscando la gloria de Dios, que no había acceso a la presencia de Dios, que estábamos separados por un velo eterno, por un abismo, por la misma santidad de Dios que no nos daba acceso a su presencia. De otra manera seríamos destruidos por nuestro pecado, porque estábamos viviendo vidas opuestas a la santidad de Dios. La única forma de traer reconciliación, de traer acercamiento, de poder resolver este problema es si confiamos en Jesús, aquel que fue una cruz, aquel que pagó tu deuda de tu pecado, aquel que recibió la ira por tu pecado, aquel que fue vituperado, maltratado, desechado, no solamente por los hombres, sino por su Padre en los cielos, para que tú y yo no fuéramos desechados, a pesar de que eso es lo que merecemos. Es a través de la gloria del Hijo que tú y yo podemos experimentar la presencia de la gloria de la deidad en las alturas. Si no buscas al Hijo, si te estás perdiendo de la gloria, solo el Hijo te puede dar gloria. Solo en el Hijo hay gloria. Solo en el Hijo podemos experimentar la manifestación de la presencia de la gloria de Dios. Estar en el Hijo es estar parado en la presencia de la gloria de Dios. Lo tienes que creer, iglesia, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. En eso culminan los 66 libros de la Biblia. Todo se trata del Hijo. Vemos el cumplimiento de la gloria en el Hijo. Y no solo en Él, sino en lo que Él representa por la eternidad. Vemos el cumplimiento de la gloria del Hijo en el gran día. Si vas a tu Biblia, acompáñame en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21. Y vemos el mismo lenguaje que vemos en Éxodo. Esta idea de la presencia de la gloria de Dios morando entre su pueblo. Esta idea del
tabernaculizar de Dios en la presencia de su pueblo. Escucha esto, versículo 1. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Te das cuenta? Mismo lenguaje, misma idea. Dios morando con su pueblo. Más adelante, en versículos 10 y 11, vemos esta idea de cómo es que su pueblo tenía la gloria de su Dios. Acompáñame a leerlos. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. ¿De quién está hablando? Del pueblo mismo, que tenía la gloria de Dios, que podía entrar a la presencia de su Dios sin interrupciones, sin necesidad de un velo, sin necesidad de un sacrificio, porque ya hubo el mejor de los sacrificios, Cristo tomando el lugar de los pecadores, Cristo muriendo por los pecados de su pueblo. Ese es el sacrificio eterno y perfecto que necesitábamos. Continuamos leyendo versículos 22 al 24, donde vemos cómo la gloria de Dios iluminaba ese lugar. Acompáñame a leerlos. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. ¿Te das cuenta? La presencia de la gloria de Dios. El pueblo ahora puede experimentar eso. Un pueblo redimido, un pueblo justificado por gracia por medio de la fe en la obra de Cristo. Un pueblo con cuerpos glorificados que ahora están listos para poder soportar y resistir la presencia de la gloria de su Dios, del Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Eso es lo que podemos ver. Esa es la revelación que Dios nos da en el último libro de la Biblia. Así que te das cuenta, no solamente podemos experimentar la presencia de la gloria de Dios en Cristo, sino en gloria. En ese nuevo lugar, en esa nueva ciudad de los redimidos de Dios, en donde Dios mismo va a estar morando, su presencia va a estar morando, sin necesidad de templos, porque Dios mismo va a ser la luz que va a emanar gloria en todas direcciones, sin necesidad de sol, sin necesidad de luna. Dios es el que lo ilumina todo en todo. También vemos el cumplimiento de la gloria de Dios, iglesia, en la iglesia. Esa es una forma en la que en este plano horizontal podemos comenzar a experimentar esa verdad. La Escritura nos enseña que somos el tabernáculo de Dios. Y eso significa que mostramos a las personas lo que los elementos del templo, del tabernáculo en el Éxodo representaban. Lo que los elementos representaban sobre el carácter de Dios. Somos una imagen de lo que vendrá. Somos una anticipación de ese momento, de esa ciudad santa que desciende del cielo, ¿sabes? Somos una probadita del cielo, por decirlo así, a este mundo caído y perdido que no busca a Dios. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 vemos esto. Pero todos nosotros, refiriéndose a los creyentes, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿De qué imagen está hablando? La imagen del Hijo, la imagen del glorioso Hijo de Dios, de aquel que es la gloria encarnada. Ahora sus santos, sus hijos, sus redimidos, sus seguidores, sus verdaderos creyentes, estamos siendo transformados, ¿te das cuenta? A la misma imagen
¿De qué imagen está hablando? La imagen del Hijo, la imagen de la gloria de Dios. Por eso es que usa este lenguaje, imagen de gloria en gloria. En otras palabras, tú y yo, en nuestro proceso de santificación, desde el momento en que Dios decidió hacer una nueva obra en nuestras vidas, inició este proceso en el que la gloria de Dios cada vez un poquito más se está viendo manifestada en la forma en la que estamos siendo transformados al carácter de Cristo, a la imagen y semejanza del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos junto con Él, hijos por adopción a través de la fe en el Hijo. ¿Te das cuenta? Esa es una forma en la que nosotros también somos la manifestación de la gloria de Dios, por decirlo así, asumiendo que estamos siendo transformados, asumiendo que la santificación es el proceso en el cual andamos actualmente. No sé a ti, iglesia, pero a mí esto me emociona. El saber que la gloria de Dios puede seguir siendo manifestada a través de la comunión de los unos con los otros. Cuando vemos cómo Dios está perfeccionando y santificando y conformando a cada uno de sus hijos, a su pueblo, a la imagen de Él, a la imagen de Cristo. Eso debería de emocionarnos a ti y a mí. Y yo sé que a veces puede llegar a ser desalentador porque todavía miramos y nos volteamos a ver y somos honestos y tratamos de ser sinceros y nos damos cuenta que todavía hay mucho por trabajar, ¿cierto o no? Pero eso no debe ser el ancla de la perseverancia. El ancla de la perseverancia es las promesas de que Dios va a cumplir sus promesas. Y aquellos que Él justificó, aquellos que Él llamó, a esos también los santificó, dice en Romanos. Y entonces anclarnos a esa verdad, de que Dios ya nos vio con una perspectiva eterna de santificación, en donde estamos listos para entrar a la presencia de la gloria el día que Él nos llama a su presencia, el día que Él venga a traer juicio a los pecadores. Iglesia, todos anhelamos estar en la presencia de la gloria de Dios. Sin importar si has rendido tu vida a Cristo o no, tú quieres estar en la presencia de la gloria. El problema es que tu pecado te ciega para entender que es la gloria de Dios la que en verdad te llena, la que en verdad importa, la que en verdad debemos estar buscando en la persona de Cristo. Y es por eso que creo que Dios en su misericordia nos muestra en el libro de Éxodo que hay decepción si la estamos buscando en nuestras propias fuerzas o según nuestro parecer o según nuestras propias ideas o trasfondos religiosos, y muchos de ellos son paganos. La única esperanza es si la gloria de Dios la encontramos en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, y en los términos del Hijo, como Él ya nos los reveló en su palabra. Y todo es en arrepentimiento y fe, iglesia. Y eso continúa en santificación y fe. Ese es un tema que creo que es importante resaltar, porque nadie tiene problema con decir, tengo fe en Cristo, pero ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Cómo se va a ver el arrepentimiento genuino? En santificación. ¿Y cómo se va a ver que es una santificación no religiosa, no en mis fuerzas, en que la fe sigue siendo el centro de esa santificación? Santificación y fe es lo que experimentan los hijos de Dios en su proceso de ser conformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. El evangelio que nos salva es el mismo que nos santifica. El Señor al que nos sometemos es el mismo que nos ayuda a crecer en santidad para poder un día entrar a la presencia, esa presencia que tanto hemos anhelado, asumiendo que la anhelas porque eres hijo de Dios, porque Él te adoptó a su familia. Iglesia, el libro de Éxodo nos ha dejado muy en claro que necesitamos la presencia de Dios, que anhelamos la presencia de la gloria. Y la esperanza es que ha dejado también muy en claro que la única forma en la que lo vas a poder encontrar es a través de la persona de Cristo, quien en sí mismo está manifestada la gloria de Dios encarnada, y quien en sí mismo podemos encontrar reconciliación con el Padre para en aquel día, cuando Él regrese, podamos entrar a la presencia de la gloria de Dios sin interrupciones, porque ya hubo un sacrificio perfecto en la persona de Cristo. Así es que
Espero esto haya sido de bendición para ti esta mañana, recordar estas verdades, y espero podamos seguir disfrutando de la verdad de Cristo y de la palabra encarnada que Él representa para poder buscar la gloria de Dios en nuestras vidas y su presencia en nuestros corazones conforme seguimos creciendo en el Evangelio de la gracia de Dios. Y si aún no te has rendido, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Cristo está ahí con los brazos abiertos. Solamente tienes que venir en sus términos y en sus condiciones, en su parecer, en su palabra. Así es que con esto terminamos la serie de Éxodo. Espero haya sido de bendición como lo ha sido para mí, y roguemos para que el Señor siga obrando en nuestras vidas conforme seguimos avanzando en la lectura de su palabra y en sometimiento a la misma para gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por el texto de hoy. Gracias por que podemos ver la gloria sin interrupciones en la persona de Cristo, Señor. Gracias porque Él es la máxima manifestación de la gloria que el hombre tanto anhela, pero que no ha podido encontrar en ningún lugar, porque en ningún lugar se encuentra esa gloria sino en la persona de Cristo, Señor. Gracias porque tú has sido claro en que solo a través de Él podemos encontrar verdadera identidad, podemos encontrar verdadera llenura, verdadera satisfacción, verdadero placer, Señor. Gracias porque es en Cristo en quien podemos descansar nuestras almas para que tú reines sobre nuestras vidas, y entonces podamos ser conformados y guiados y ser transformados a la imagen de Cristo, Señor, de gloria en gloria, Padre. Gracias porque tenemos esperanza venidera, no solamente en esta tierra, en este plano horizontal, sino también en aquel día en el que tú regresarás a juzgar a vivos y muertos, y podemos experimentar todas estas verdades que nos han sido reveladas en tu palabra, Señor, todas estas promesas. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu gracia en nuestras vidas. Gracias porque eres lento para tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a perseverar en esta gracia que tú nos has mostrado, y también ayuda a aquellos que aún no se han rendido, que aún siguen viviendo escépticos, aún siguen viviendo ignorantes, aún siguen viviendo apartados, aún siguen viviendo insensatos de venir a Cristo, Señor. Ayúdalos, quita la venda de los ojos, muéstrales al Hijo. Muéstrales el resplandor de la gloria en el Hijo, para que ellos puedan ver su pecado y puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe en su nombre. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén, Iglesia.